En este tema vamos a hablar del marcado de hipertexto, ¿vale? Vamos a hacer una introducción al HTML. Puedes navegar rápidamente por los contenidos de este tema usando el acceso a los capítulos en los controles del vídeo. Además, en la caja de descripción también tienes el enlace al dossier de este tema con los enlaces, referencias y extras que iré mencionando a lo largo del vídeo. Como ya os he dicho, este tema va a centrarse en HTML o el marcado de hipertexto, ¿vale? Porque HTML son las siglas de Hypertext Markup Language, es decir, lenguaje de marcado hipertexto. El hecho de que tengamos esas siglas ML de Markup Language, de lenguaje de marcado, lo que nos indica es que estamos ante un lenguaje de base XML. En el tema 1 ya vimos que XML es la base del marcado, ¿vale? El HTML es un lenguaje estándar para la creación de páginas web, para el desarrollo web. Ya lo habíamos visto, de hecho, en el tema anterior, en el que hemos visto un poquito cómo funciona el desarrollo web en el lado del cliente. ¿Vale? Habíamos visto que el estándar para la visualización era el HTML y es justamente por eso, porque es en general en realidad el lenguaje estándar para la creación de páginas web. También sabemos ya que HTML nos sirve para dotar de una estructura a los contenidos de una web. Simplemente para crear una estructura que ya sabemos que esa estructura no necesariamente tiene que corresponder a una estructura visual bonita. Simplemente el HTML lo que nos hace es estructurar una serie de elementos que vamos a encontrar delimitados por etiquetas que le van a indicar al navegador la forma en la que debe mostrar la información que estamos marcando o que estamos etiquetando. A diferencia de XML, HTML está formado por un conjunto predefinido de etiquetas, unas etiquetas estándar, que son las que el navegador está preparado para interpretar. De todo un contenido, decidir señalar una parte con una etiqueta determinada en HTML supone determinar el carácter de ese contenido. Es decir, le estamos diciendo al navegador, esto de aquí es un encabezado, pero esto otro es un párrafo. O esto otro de aquí debe funcionar como un enlace a otro lugar, ¿de acuerdo? Vamos a ver, para iniciarnos, una estructura HTML de ejemplo, una estructura de muestra, y vamos a ir comentándola, ¿vale? Para que veamos un poquito antes de meternos de lleno qué aspecto tiene, en el caso de que no lo sepamos todavía. Mirad, HTML sigue los mismos principios que XML, puesto que también es un lenguaje de marcado. Las etiquetas HTML también son una estructura jerárquica de etiquetas que delimitan los elementos presentes. Mirad, en esta estructura lo primero que tenemos es la declaración. Si recordáis, en XML también teníamos la declaración XML. Esta declaración es importante porque en este caso va a anunciar al navegador o al procesador que se esté encargando de este archivo que el tipo de documento es HTML, que lo que viene a continuación va a seguir los principios del lenguaje HTML. La etiqueta HTML es precisamente el nodo raíz de nuestra estructura, ¿de acuerdo? Va a englobar a toda la estructura del archivo. Luego tenemos la etiqueta head, que va a encerrar una serie de metadatos que le vamos a dar al navegador, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la etiqueta title es un metadato. Lo que pongamos en la etiqueta title es lo que se va a interpretar como el nombre del sitio web. Es lo que se va a mostrar, por ejemplo, en la pestaña del navegador, ¿vale? Eso es lo que controla, una de las cosas que controla la etiqueta title. A continuación tenemos la etiqueta body, que es el elemento que alberga todo el contenido visible de la página web, ¿vale? Lo que no esté dentro de la etiqueta body no se va a ver en el navegador. A continuación tenemos un encabezado. H1 es una etiqueta de encabezado que le dice al navegador que debe mostrar eso como el encabezado más prominente de todos los que haya. A continuación tenemos una etiqueta P, que es un párrafo, y ahí lo veis, el contenido dice primer párrafo. A continuación tenemos H2, es un encabezado de nivel inmediatamente inferior a H1, y entonces eso le dice al navegador que ese encabezado debe ser un poco menos prominente visualmente que el anterior. Por último tenemos una etiqueta P, otra vez, de párrafo. Como veis, es una estructura que no difiere mucho de la que hemos visto, las que hemos podido ver en el tema de XML. La única diferencia, como os digo, es que en este caso vamos a tratar
con un conjunto estándar de etiquetas y además tiene la ventaja de que es el estándar, valga la redundancia, para el desarrollo web. Es decir, conocer estas etiquetas nos va a facilitar el desarrollo de páginas web. Bien, todas las etiquetas que hemos visto ya sabemos que también las podríamos llamar elementos. Ya sabemos que los elementos son todo aquello que esté entre una etiqueta de apertura y una de cierre. Hay que decir que, aunque es una recomendación hacerlo, en HTML no es necesario cerrar las etiquetas vacías. Recordad que vimos en el tema 1 que en los lenguajes de marcado podemos incluir etiquetas vacías. Son aquellas que no siguen la sintaxis de etiqueta de apertura y etiqueta de cierre, sino que simplemente son una etiqueta que se abre y se cierra en sí misma, ¿de acuerdo? Como os digo, aunque en HTML no es estrictamente necesario cerrarlas, ponerle ese signo de cierre que es la barra, para el propósito de este curso sí que es interesante que cerremos todas, ¿de acuerdo? Porque en algunos casos, aunque en apariencia estemos tratando con marcado HTML, en realidad estaremos mandando procesar marcado XHTML, que es una versión más estricta de HTML. Entonces, mi recomendación para este curso y la recomendación del estándar web es que siempre de alguna manera cerremos las etiquetas, ¿de acuerdo? HTML también hemos visto que es jerárquico, sigue una estructura jerárquica en la que los elementos pueden estar anidados o no. Y al contrario que con XML, el navegador no hace una interpretación estricta del HTML. Esto es justamente lo que provoca que, aunque no cerremos una etiqueta o no seamos tan estrictos como deberíamos en el anidado, que veíamos en el tema 1, que debemos cerrarlas de manera coherente, en la mayoría de las ocasiones estos pequeños errores de no anidar bien las etiquetas o que se nos olvide cerrar una etiqueta, en una estructura como la que acabamos de ver o en estructuras como las que vimos en XML, que son muy sencillas, no va a haber gran problema. Pero cuando estemos tratando con estructuras muy complejas y crucemos una etiqueta por donde no tenemos que cruzarla, nos puede fastidiar bastante la estructura. Podemos estar rompiendo la continuidad de unos elementos y que eso no dé error, pero sí que provoque que la visualización sea distinta de lo que esperamos. Y cuando nosotros generamos una visualización distinta, por error, evidentemente, a la que queremos generar con nuestro código, se nos está yendo al traste todo el código. ¿Por qué? Pues porque nosotros definimos una estructura y ligado a esa estructura HTML ya hemos visto que definimos unos estilos. Y ligado a todo eso tenemos un código JavaScript que luego además todo ese bloque puede estar normalmente alojado en un servidor que realiza una serie de operaciones con todo ese conjunto de código. Si nosotros en la estructura cometemos un error de anidado o tenemos algún error de ese tipo en el que se va a generar algo que no está previsto, podemos ir encadenando un error que provoque que el código nunca llegue a ejecutarse del todo, ¿de acuerdo? Entonces es importante en ese sentido que intentemos ser bastante rigurosos. También en HTML las etiquetas no son sensibles a mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Es otro de las facilidades que en este lenguaje se han dado para el desarrollo web. Sin embargo, de nuevo, el estándar web aconseja que para las etiquetas HTML siempre usemos la minúscula, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a hacer en este curso. Veréis que todas las etiquetas que vayamos usando en ficheros HTML las pondremos en minúscula, ¿vale? Es una convención. Los elementos HTML también pueden tener atributos, ¿vale? Ya sabemos que los atributos se colocan en la etiqueta de apertura y que sirven para dar información extra, una información de tipo metadato sobre el elemento en el que se coloca ese atributo, ¿vale? Sabemos también que son parejas clave-valor, la clave, el símbolo igual y el valor entre comillas dobles, la clave, el símbolo igual y el valor entre comillas dobles, ¿vale? Vamos a trabajar en este tema con las partidas de bautismo en texto plano, con el archivo partidas.txt,
¿De acuerdo? Vamos a tomar una partida y vamos a crear una estructura HTML para mostrarla en formato web. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a ir aquí a Oxygen, que lo tengo abierto como lo hemos dejado en el último tema. Como veis aquí, el proyecto que está abierto es el de desarrollo web. Entonces, me voy a ir aquí y voy a cambiar de nuevo al proyecto XML que teníamos. ¿Vale? Esto lo voy a plegar. Y aquí tenemos nuestras partidas, ¿vale? Ya sabéis que para que las líneas no se nos extiendan hacia la derecha infinitamente, vamos a clic derecho y toggle line wrap. Vale, aquí las tenemos. Bueno, pues yo simplemente voy a tomar esta partida para hacer la visualización HTML. Entonces, aquí en nuestra carpeta voy a crear un nuevo archivo HTML y lo voy a llamar partida, vale, y lo creo. De nuevo, aquí vemos que ya se nos ha creado el documento con la estructura básica de HTML, con un poco los elementos fundamentales que no podemos olvidar. Tenemos la declaración, doctype. En este curso seguiremos el estándar HTML5, cuyo doctype es el que hemos visto. Únicamente requiere indicar HTML. En versiones anteriores u otros estándares es más complejo. Dependiendo de la versión que declaremos, puede que algunas etiquetas HTML no sean compatibles. En el dossier de este tema encontrarás un enlace con los posibles doctype explicados y la compatibilidad de estos con cada etiqueta HTML. Tenemos el nodo raíz HTML, el head con el título y el body, que será todo lo visible. Vale. Vamos a comentar un poquito antes de meternos de lleno a teclear. Head ya hemos dicho que contiene metadatos, ¿vale? Aparte del título, que ya lo hemos visto, también puede contener información para el navegador y para, por ejemplo, redes sociales o indexadores como Google, el autor de la página, ¿vale? Puede tener también configuraciones sobre la visualización, es decir, por ejemplo, si se tiene que mostrar con zoom o sin zoom la página, ¿vale? E incluso aparte también puede tener algunas etiquetas de optimización para redes sociales, es decir, se puede incluir cierta información, por ejemplo, la descripción de la página web, para que cuando ponemos el enlace de esa web en una red social se muestre una breve descripción, ¿vale? Entonces todo eso se condensa en la etiqueta head. Como veis, cuando creamos en Oxygen un archivo HTML, nos aparece por defecto la etiqueta title, y es que esta etiqueta es fundamental. Fijaos que esta etiqueta ni siquiera está en el body, que ya sabemos que es la parte visible, la parte que vamos a ver en el navegador. Pero es que la etiqueta title es la que utilizan los motores de búsqueda, como Google, para mostrar el título de nuestra página. Entonces siempre es fundamental incluirla para optimizar la indexación, ¿vale? Para cosas como el SEO, por ejemplo. Entonces, en el title nosotros vamos a poner partidas de bautismo, aunque de momento solo vayamos a tratar con una. Vamos a pasar al contenido de body. De nuevo, quiero insistir en que cuando en HTML definimos estructuras no lo hacemos con intención visual, ¿vale? Quiero que esto quede súper claro. No lo hacemos con intención visual, sino para estructurar el contenido, para agrupar de manera organizada el contenido que queremos mostrar en nuestra web, ¿vale? Porque luego a ese contenido estructurado le vamos a aplicar los cambios visuales con CSS. Ya lo hemos visto en el tema de desarrollo web. Entonces, vamos a quitarnos de la cabeza la idea de que esto, en el punto que estamos ahora, en el punto HTML, está enfocado a algo visualmente bonito, ¿vale? Vamos a enfocarnos en definir estructuras coherentes, ¿vale? Definir estructuras con sentido, es decir, hacer como un esquema de los contenidos, de alguna manera. Bien, en HTML tenemos que saber que hay dos tipos de estructura fundamentales. Están las estructuras block, es decir, de bloque, y están las estructuras de línea o inline, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de etiqueta o estructura block, etiqueta o estructura inline, estaremos hablando de los dos tipos de estructura principal del HTML. Unas etiquetas HTML son block por defecto y otras son inline por defecto, ¿vale? Una estructura block lo que hace es
empezar en una línea nueva. Se llaman estructuras de bloque porque cuando nosotros usamos una etiqueta que tiene esta estructura, lo que haya dentro de esa etiqueta, el navegador nos lo va a mostrar en una línea nueva, ¿vale? Por eso son de bloque, porque crean un bloque nuevo. Por el contrario, las estructuras inline se muestran de corrido en una misma línea. Entonces, cuando nosotros usemos una etiqueta que tiene comportamiento inline, tenemos que saber que el navegador nos lo va a mostrar una cosa detrás de otra. Todo lo que haya dentro de esa etiqueta con comportamiento inline va a aparecer una cosa detrás de otra, ¿vale? Tenemos que saber esto porque debemos conocer el comportamiento de las etiquetas que usamos para saber el resultado que vamos a tener, ¿vale? Porque si nosotros estamos diciéndole al navegador ponme esta etiqueta inline, esta etiqueta inline y esta etiqueta inline, y luego lo abrimos y lo que queríamos eran bloques diferentes, pues vamos a tener un problema. Entonces debemos conocer el comportamiento de las etiquetas. Con CSS luego podemos cambiarlo, ¿vale? O sea, CSS nos va a permitir alterar esto simplemente porque en algunas ocasiones nos interesa por motivos de estructura. Justamente pensad, como os he dicho, que en HTML no estamos haciendo estructuras pensadas para lo visual. Entonces habrá veces que por cuestiones estructurales, por cuestiones de organización, nos convenga utilizar una etiqueta que, por cosas de la vida, tiene comportamiento block, ¿no? Las cosas van a aparecer una debajo de la otra en bloques distintos, pero luego a nosotros realmente visualmente lo que nos interesa es mostrarlo de corrido. Con CSS lo alteramos. Como os digo, lo importante es tener esa separación de estructura y estilo bien clara. Algunos ejemplos. Bueno, pues mirad, etiquetas inline, es decir, etiquetas que van a aparecer una cosa que no van a crear una línea nueva, que lo que pongamos va a ser en una misma línea. Pues está la etiqueta A, ¿vale? Está la etiqueta B, está la etiqueta I. Todas tienen una letra, pero no tienen nada que ver, ¿vale? Esto, o sea, no es una broma A, B, I. Son etiquetas HTML, A es la etiqueta de enlaces, B es la etiqueta de la negrita, I la de la cursiva. Pero bueno, también tenemos, por ejemplo, la etiqueta IMG para las imágenes, que esta es etiqueta vacía y se cierra así. Le falta aquí el atributo src, que es obligatorio, ¿vale? Bueno, fijaos que con Oxygen tenemos la ventaja de que tiene un control de errores bastante detallado e informativo. Bueno, entonces, como os digo, la etiqueta IMG, que por ahora la voy a dejar así porque no la vamos a usar, es un ejemplo, también es inline, ¿vale? Y, por ejemplo, otras etiquetas de tipo block, que lo que pongamos dentro nos va a aparecer en bloques separados. Pues tenemos la etiqueta de encabezados, H1, la etiqueta H2, etcétera, ¿vale? También la etiqueta P, que ya la hemos visto en alguna ocasión, la etiqueta P es block. También la etiqueta li, que nos delimita los elementos de una lista, también es de tipo block, ¿vale? Entonces, estos son, digamos, este es referido al comportamiento de las etiquetas HTML. Pero, como os digo, desde el punto de vista de la estructura de nuestra información, en ocasiones nos puede interesar que varias etiquetas estén agrupadas en una misma estructura, de nuevo, no por cuestiones visuales, sino por cuestión de organización, porque todo eso queremos que esté agrupado en un bloque, porque luego a lo mejor a ese bloque le queremos aplicar unitariamente unos cambios, ¿vale? Entonces, esta agrupación en bloque nos puede interesar que sea efectivamente en un bloque o en una línea. Es decir, que si nosotros queremos agrupar una serie de entidades en una misma etiqueta, porque queremos, por ejemplo, porque queremos luego transformarlas con CSS a la vez, aplicarles los mismos cambios, pero no queremos que sean un bloque, queremos que se mantengan en una línea, pues tenemos otra opción distinta, ¿vale? Entonces, tenemos la etiqueta div de divisor o división, que nos permite definir bloques de código, ¿vale? O sea, nosotros lo que pongamos dentro de una etiqueta div, sea lo que sea, va a empezar en un bloque nuevo, creará una línea nueva. Más allá de eso, no tiene ningún otro efecto visual, ¿de acuerdo? Simplemente es a efectos organizativos. Queremos que toda una serie de cosas esté en un mismo divisor, pues lo metemos en una etiqueta div. Como digo, hay que tener en cuenta que se va a crear un bloque con todo eso. Si por el contrario no queremos crear un bloque, queremos que toda esa agrupación de entidades o de etiquetas se mantenga dentro de una misma línea, es decir,
simplemente queremos el efecto de agrupar bajo una etiqueta, pues tenemos la etiqueta span, que no crea absolutamente ningún efecto visual, ni siquiera salto de línea, ¿vale? Nos va a permitir señalar una estructura sin más, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, para ilustrar un poquito, aquí en el body, pues yo voy a crear un bloque, el bloque principal. Entonces le voy a poner una etiqueta div. Y dentro voy a poner un encabezado que va a ser partidas de bautismo. Debajo de ese encabezado, un párrafo. Le pongo la P, que es la etiqueta que delimita párrafos, y le digo primer párrafo de la partida. Otro párrafo, segundo párrafo de la partida, y vamos a añadirle con una entidad marcada sin bloque. Vale, imaginaos que es que yo aquí tengo una entidad que por el motivo que sea la tengo que tener marcada. Vale, imaginaos que a esa palabra entidad, por el motivo que sea, yo luego en mi página web la quiero mostrar en negrita, la quiero mostrar con una letra más grande, la quiero mostrar del revés, lo que sea. Para poder hacerlo necesito tenerla marcada. Eso ya lo veíamos en XML. Toda información a la que queramos acceder tiene que estar marcada de alguna manera. Entonces, yo no quiero en este HTML ni aplicarle estilo, ni aplicarle ningún elemento visual, ni que sea un bloque nuevo. Simplemente quiero tenerla marcada a efectos de programación, podríamos decir. Bueno, pues le añadiría la etiqueta span con control E. Puedo etiquetarlo con span. Y por último, vamos a crear otro párrafo que va a ser el tercer párrafo. Y en este caso vamos a ponerle con una entidad marcada como bloque. A ver qué pasa, ¿vale? Para verla diferenciar esta entidad la voy a marcar con un div. A ver qué pasa. Este error es por el div, ¿vale? Pero no pasa nada porque ya os digo, el navegador no hace una lectura estricta de HTML, entonces simplemente vamos a abrirlo en el navegador. Al hacer cambios en un archivo se activan el asterisco en la pestaña y el botón de guardar en el menú. Para poder visualizar estos cambios en el navegador es necesario que los guardemos. Cuando todos los cambios estén guardados, el asterisco desaparecerá y el botón de guardar se desactivará. Entonces simplemente vamos a abrirlo en el navegador. Entonces mirad el resultado. Tenemos, aquí veíamos que todo está en un bloque div, ¿vale? Que eso tampoco tiene ningún efecto, o sea, todo esto sería el bloque div principal, pero no tiene efecto visual. Tenemos el H1, que sería partidas de bautismo. Tenemos el primer párrafo de la partida. Como la etiqueta P es de tipo bloque, lo que pongamos dentro es una línea aparte. Entonces, la nueva etiqueta P, que es el segundo párrafo, aparece en un bloque aparte, ¿veis? Con salto de línea. Pero fijaos que aquí entidad, que yo lo tengo marcado en el código con una etiqueta span, en realidad aquí no tiene ningún efecto visual. Entonces, yo la tengo marcada, puedo hacer operaciones con ella, pero en la interfaz eso no se sabe, ¿vale? Eso no se muestra de ninguna manera. Sin embargo, en el tercer párrafo, que he marcado la entidad como bloque con un div, fijaos, aquí la tengo marcada con un div, el resultado es diferente. Entidad se ha marcado como bloque, es decir, aparece una línea nueva y un pequeño espacio antes, ¿vale? Eso es el comportamiento de bloque. Creo que así se ve muchísimo más claro. Bueno, pues entonces en el código vamos a cerrar esto y en el código vamos a borrar este tercer párrafo que ya habéis visto que no tiene ningún sentido, hay entidad partido. Y vamos a seguir. Los comentarios. Comentarios son fragmentos que no se muestran en el navegador, ¿vale? Son cosas que nosotros a lo mejor queremos tener anotadas en el fichero HTML, pero no queremos que se muestren ni que se procesen, ¿vale? Son glosas al código o simplemente partes que no queremos mostrar. En Oxygen tenemos varias formas de añadir comentarios, ¿vale? Mirad, si yo, por ejemplo, quiero aclarar que este div está ahí porque es el bloque principal, pues yo puedo poner aquí bloque principal. Entonces, si yo señalo esto, hago clic derecho y le digo toggle comment, se me activa. ¿Veis? Los comentarios en HTML en los procesadores normalmente salen en este color
Y además siempre están delimitados por estos caracteres por la izquierda y estos caracteres por la derecha. ¿Vale? Mirad, voy a hacer control Z para anular el cambio que he hecho, para deciros que tenemos la opción de pulsar Toggle Comment, pero también tenemos el atajo control mayús coma. Entonces, si yo subrayo esto y pulso control mayús coma, se me comentará lo que tenga señalado. Vale, ahí lo tenemos. Los comentarios pueden ir en cualquier punto del código, no necesariamente en una línea aislada, ¿vale? O sea, por ejemplo, yo puedo coger aquí al final del H1, del encabezado, y decir encabezado. Y como es una aclaración, lo comento y ahí se queda, está perfecto. También puedo, por ejemplo, aquí en mitad de este código, cojo esta línea y digo, esto es un comentario. Y entonces vais a ver que cuando yo ejecuto esto, ya no se ve, ¿veis? Solo se ve el primer párrafo, pero no el segundo, porque lo he comentado. Y este comentario de bloque principal no aparece. Vale. Incluso puedo descomentar esto y puedo anular que aparezca el trozo de la partida. Lo comento y entonces vais a ver que ahora solo se ve primer párrafo. Si recargo, ¿veis? Ahora ya primer párrafo, el de la partida lo he comentado y no se ve, ¿de acuerdo? Esos son un poquito los comentarios, ¿vale? Voy a anularlos. Respecto a los encabezados, ya hemos visto dos de ellos. Hemos visto la etiqueta H1, que es el encabezado más prominente, y H2, que es el encabezado inmediatamente inferior. Vale, en realidad hay de H1 a H6. H6 evidentemente es el menos prominente de todos, entonces voy a añadir un subtítulo que va a ser, digamos, como un titulillo para las partidas y pongo aquí, partida 1 en H2. Voy a mantener el primer párrafo de la partida y luego para que veáis cómo son los diferentes encabezados, pues voy a ir añadiéndolos aquí. H3, subapartado, nivel 3. Vamos a verlo. Bueno, fijaos entonces, simplemente van siendo de menor prominencia. H1 es el más prominente de todos, H2 un poquito menos y después pues se van reduciendo hasta el de nivel 6, que es verdaderamente minúsculo. ¿Vale? Los encabezados no solo son importantes para que los usuarios puedan entender la estructura del contenido visualmente, no son solamente importantes en el nivel visual, en el nivel gráfico, sino que de nuevo los motores de búsqueda como Google se basan en estos encabezados que nosotros definimos para entender la estructura de la página, ¿vale? Entonces son bastante importantes. También es muy importante tener en cuenta que no debemos usar estas etiquetas de encabezado para resaltar partes del cuerpo del texto, es decir, no debemos aprovechar que casualmente su apartado, la H4 o la H3 son parecidas a la P, pero en negrita, ¿vale? Esta es la P, recordad, y estas dos son H3 y H4, no debemos aprovechar que esto es como texto un poquito más resaltado que esta y meter entre párrafos las H's, ¿vale? Porque es que no están pensadas para eso, ¿vale? Recordad que estamos centrados en que esto es estructura y tenemos que hacer estructuras coherentes. Más adelante vamos a ver cómo podemos estilizar el texto para que nos salga en negrita, en cursiva, resaltado, etcétera, ¿vale? Vamos a dejar que las etiquetas de encabezado sirvan de encabezado porque es como se deben usar y cómo se van a interpretar en el navegador, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar esto y vamos a pasar a hablar de los textos, ¿vale? Cómo vamos a gestionar los textos en HTML. Todo lo que escribamos dentro o fuera de las etiquetas de HTML se mostrará como texto estándar, ¿vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, no se procesan ni los espacios en blanco de más ni los saltos de línea, ¿vale? Por ejemplo, mirad, voy a pegar el cuerpo de la partida. Perdón, el cuerpo, voy a pegar la partida. Voy a borrar esto. Aquí voy a crear un nuevo bloque que va a tener... Abro y cierro la etiqueta, ¿vale?
Y aquí es donde va a residir la partida. Aquí la tengo. Fijaos que se me va el texto, así que tengo que activar el line wrap. Aquí lo tengo. Vale, fijaos que aquí yo tengo saltos de línea. Tengo muy claramente que esto es una línea, esto es otra línea, esto es otra línea y esto es otra línea, como lo he copiado de TXT. Sin embargo, cuando yo visualizo esto, veis que no hay ningún salto de línea. 13V, 25, todo va del tirón. Texto estándar. Entonces, si yo quiero marcar saltos de línea, tenemos varias opciones. Hay una etiqueta que es para salto de línea como tal, sin más, que es la etiqueta BR, ¿vale? ¿Veis? Es etiqueta vacía y entonces se cierra por sí misma, no tiene apertura y cierre. Entonces, si yo aquí meto una etiqueta y guardo, habéis visto que he guardado, pues me voy a verlo y ya tengo un salto de línea. Fenomenal. Pues puedo hacer lo mismo con esto. Aquí puedo meter otra DBR y aquí otra. Y entonces, veis, ya lo tendría separado por líneas. Esta solución es un poco cutre, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo tengo aquí, teóricamente, son más bien párrafos. O sea, yo quiero que esto sea un párrafo y otro párrafo. Entonces, lo ideal, en este caso, sería etiquetar esto como un párrafo, esto como otro párrafo. Bueno, esta la borraré primero. Esto será otro párrafo y esto otro párrafo. Perdón que me he equivocado, otro párrafo. Entonces guardo y ahora es cuando, veis, me lo ha dividido por párrafos de una manera un poco más coherente, ¿vale? Porque si no, de la otra tendría que estar añadiendo otro salto de línea para que me metiera espacio entre las líneas, etc. De esta manera veis que es un poco más coherente, ¿vale? Y aunque los aspectos, como vemos, ya lo tenemos más que sabido, los aspectos visuales los tenemos que enfocar en el CSS, en el código CSS, sí que es verdad que HTML pues tiene algunos recursos para formatear texto, ¿vale? Los vamos a ver, pero insisto e insistiré cuando terminemos de verlos. No es lo apropiado usarlos en HTML, ¿vale? Lo vamos a ver porque son etiquetas pues muy comunes y que hay que saber que existen, pero la mayoría de las cosas que vamos a ver con estas etiquetas realmente debemos hacerlas con CSS, ¿vale? Dicho esto, vamos a verlo. Mirad, para cursivas, imaginaos que la información del folio la quiero poner en cursiva. Bueno, pues utilizaría la etiqueta I. Y entonces, si ahora me voy a verlo, pues veis que me aparece en cursiva. La negrita. Pues imaginaos que yo el nombre lo quiero poner en negrita. Pues utilizo la etiqueta B de Barcelona. Lo pongo, guardo y veis que me sale en negrita lo que he marcado con esa etiqueta. También tenemos un recurso que es el subrayado de color. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero subrayar en color la fecha de nacimiento, que es esto, 4 días del mes de diciembre del año 1900, puedo utilizar la etiqueta mark. Y lo vemos, ahí lo veis, subrayado, con color. Una etiqueta que sí es interesante, porque es, digamos, más estructural, es más recurso, no tan de tipo añadir color o cosas así, o resaltar, es el texto superescrito y el texto suscrito. Mirad, aquí tenemos Iglesia de la Purificación de Nuestra Señora. Vale, pues imaginaos que yo, nuestra, la T, la R y la A, la quiero poner superescrita, ¿vale? Como superíndice. Entonces, yo le pongo la etiqueta SUP, S-U-P. Y a el RA de señora, lo mismo. Y entonces, ahora, cuando lo interprete el navegador, vemos que nos lo ha convertido efectivamente en el tipo de grafía correcta, ¿vale? Podemos hacer lo mismo, pero subscrito.
Pues con sub. Sub, cambiamos el sub por sub. ¿Vale? ¿Veis? Hasta que no he cambiado todas, no desaparece el resaltado rojo. Es importante que estemos pendientes de esto. Y entonces, ahora, después de guardar, cuando lo visualizamos, veis que ahora está suscrito. Por último, tenemos también texto tachado. Podemos tacharlo con, imaginaos que queremos tachar el nombre de quien firma, porque imaginaos que es erróneo, pues lo podemos etiquetar con la etiqueta del. Y entonces, cuando lo visualicemos, nos aparecerá tachado. Vale. Estas son un poquito las... Hay más, hay muchísimas más. Pero estas son las principales, ¿no? Digamos, las que yo creo que nos pueden resultar como más recurrentes en el formateo del texto. Insisto, luego más adelante, vamos a ver cómo formatear el texto correctamente con CSS, ¿vale? Entonces vamos a limitar el uso de estas etiquetas en HTML, ¿ok? Bien. Voy a borrarlas, todas menos la de sub. Voy a cambiar, de hecho. Voy a ir haciendo control Z hasta tener aquí otra vez sub, que son las que voy a mantener. Y todas las demás las voy a borrar porque, bueno, pues eran a título ilustrativo. Vale, creo que ya están todas, vamos a ver. Sí, parece que está todo. Perfecto, vale. Respecto a las imágenes. Para insertar imágenes, en HTML tenemos la etiqueta IMG. Vale, la etiqueta la voy a poner por aquí. La etiqueta IMG. ¿Veis que ya me la sugiere? Si pulso Enter, pues ya me la pone como debe ser. Como debe ser, quiero decir, como es el estándar con el atributo obligatorio src. Vale, como veíamos antes, es una etiqueta vacía, se cierra en sí misma y tiene dos atributos principales. Uno obligatorio que es src, que es la ruta o URL de la imagen que queremos mostrar en el código, y por otro lado tiene un argumento que no es obligatorio pero sí recomendable, que es alt, ¿vale? En alt lo que vamos a incluir es un pequeño texto descriptor en el caso de que la imagen no pueda cargarse, ¿vale? En el caso de que el navegador, por lo que sea, no encuentre la imagen que nosotros hemos puesto en esa URL o en esa ruta, nos mostrará el texto, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo, bueno, ahora lo vamos a ver, pero si, por ejemplo, yo pongo un logo, el logo de mi página web, pues en el alt puedo poner, alt viene de alternative, de texto alternativo. Entonces yo puedo poner logo y entonces, si no carga la imagen, pues se verá logo. Y entonces pues se sabe que ahí iba el logo. Cuando nosotros insertamos una etiqueta de imagen en el código HTML, tenemos que saber que las imágenes, el archivo de imagen no se inserta en el código. Es decir, en ningún caso, si metemos en un fichero HTML una imagen, imaginaos, de 2 megas, el peso del HTML no se va a incrementar porque no se incluye la imagen. Lo que se hace es, en esa etiqueta, referenciar esa imagen, ¿vale? Por eso en src le metemos la ruta o la URL, porque lo que le decimos al navegador a través de esta etiqueta es: aquí, en este punto en el que te he puesto esta etiqueta de imagen, ve a esta dirección y recupera ese archivo y me lo muestras, ¿vale? Entonces, cuando el navegador carga nuestro código HTML es cuando va a buscar la imagen y la inserta, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues que como la imagen no está contenida en el HTML propiamente dicho, si la imagen desaparece o si la hemos movido de carpeta y el navegador no la encuentra, la imagen no va a aparecer, ¿de acuerdo? A este respecto vamos a hablar de las rutas, ¿vale? Porque las vamos a necesitar para este tipo de etiquetas. Tenemos varias posibilidades para las rutas de las imágenes. Podemos cargar imágenes locales. Cuando hablamos de algo local, hablamos de que está en nuestro ordenador. Y en este sentido, pues tenemos dos tipos de rutas. Tenemos rutas absolutas, es decir, rutas en las que indicamos la ruta completa desde el directorio raíz de nuestro ordenador hasta esa imagen, ¿vale? Por ejemplo, una ruta raíz en Windows suele empezar con C, 2 puntos y una barra. Lo que estamos haciendo es indicarle al navegador
la ruta completa desde el inicio de nuestro sistema de archivos, que es C, hasta ese archivo de imagen. Diríamos C, usuarios, en mi caso Mario, imágenes, hasta llegar al archivo, ¿vale? Con estas rutas realmente no importa en qué directorio esté nuestro código HTML, porque yo le estoy diciendo desde el principio de mi sistema de archivos a dónde tiene que ir. Imaginaos que yo ahora quiero añadir una imagen a mi código, ¿vale? Fijaos, yo aquí en mi archivo del proyecto, recordad que hemos creado este directorio para tenerlo todo almacenadito junto. Yo ahora tengo aquí un pequeño icono, una pequeña imagen de un negativo, ¿vale? Entonces voy a añadir ese icono a nuestra página web con la intención de que al hacer clic nos lleve al microfilm original donde estaba esta partida, ¿vale? Entonces, ya hemos insertado la etiqueta de imagen, aquí la tenemos, y ahora, pues en el texto alternativo le vamos a poner negativo porque lo que muestra es un negativo, y en el atributo donde debemos poner la ruta de la imagen, le voy a poner una ruta absoluta, es decir, desde el origen de mi sistema de archivos hasta la imagen. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues me puedo ir aquí a la carpeta, aquí donde Windows nos da la ruta, copiar todo esto, pegarlo aquí, y ya tengo la dirección hasta la carpeta. Pues ahora le añado otro separador, otra barra, y le digo negativo.png, que es el nombre del archivo. Negativo.png. Windows codifica las rutas de archivos con barra invertida y aquí la tenemos que poner normal, hacia adelante. Bueno, pues la cambio y ya está. Entonces vamos a ver qué pasa. Aquí lo tenéis. Me ha cargado el negativo a un tamaño. Recordad que no estamos centrados en el aspecto visual, sino en la estructura, ¿vale? Yo aquí le meto una imagen y ya veremos qué vamos a hacer con ella. Vale, esto es ruta absoluta, porque se la doy desde el origen. Sin embargo, tenemos la otra opción que son las rutas relativas. Es decir, lo que yo le digo al navegador con mi ruta son los pasos que tiene que dar desde el sitio donde está el archivo HTML. Es decir, si yo mi HTML partida lo tengo aquí mismo, ¿veis? Partida HTML, yo le digo cómo llegar a la imagen que necesito desde este directorio, ¿vale? Desde el principio de este curso os comenté que íbamos a crear este directorio, esta carpeta, con todos nuestros archivos, porque la recomendación en desarrollo es que utilicemos siempre rutas relativas. Y por comodidad, para no tener que estar saltando de un directorio a otro, las imágenes se suelen tener dentro del mismo directorio de nuestro código o dentro de una carpeta. Podríamos crear una carpeta y entonces pues darle la ruta, pero siempre digamos todo dentro del mismo proyecto, ¿vale? Entonces nuestro proyecto es TI2, dentro de TI2 tenemos estas imágenes, ¿vale? Y entonces la ruta simplemente es que en este mismo directorio acceda a negativo, ¿vale? Fijaos que la diferencia entre ruta absoluta y ruta relativa es que la ruta absoluta comienza con el nombre del directorio barra y la ruta relativa, como esta que tenemos aquí es relativa, comienza sin separador, ¿vale? Comienza directamente con el nombre del archivo. Entonces, si yo hago esto, vamos a ver que la imagen carga perfectamente. Como tengo un par de imágenes, luego veremos de qué es la otra imagen, pues yo las voy a meter en una nueva carpeta que se va a llamar imágenes. Entonces, fijaos que yo ahora, aquí al navegador le estoy diciendo que desde el directorio en el que está partida HTML, para cargar negativo, tiene que encontrarla en este mismo directorio. Pero ya no está. Vamos a ver qué pasa. ¿Veis? No carga la imagen porque ya no está en ese directorio y lo que me carga es el texto alternativo, negativo, que se lo he puesto aquí en el alt. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? Actualizar mi ruta relativa. Ahora está en imágenes. Entonces, simplemente le digo que tiene que ir primero a imágenes, y luego a negativo. Y una vez que le he indicado bien la ruta, pues ya me carga la imagen perfectamente. ¿Vale? Voy a cerrar este bloc de notas que no lo estamos usando.
Como os decía, en desarrollo web, la recomendación es colocar todas las imágenes que vayamos a necesitar dentro de nuestro proyecto, en la misma carpeta, en una subcarpeta, como sea. Pero tenerlas en el mismo proyecto y usar rutas relativas. ¿Por qué motivo? Pues porque si nosotros traspasamos este proyecto a otra persona y hemos puesto rutas absolutas, es decir, indicando en mi ordenador cómo tiene que llegar desde el directorio raíz C hasta la imagen que quiero cargar, cuando yo le pase la carpeta de ese proyecto a otro desarrollador, pues la estructura de carpetas de su ordenador va a ser otra. Su usuario probablemente no se llame igual, la carpeta donde él pondrá este proyecto no va a estar en el mismo sitio, etc. Entonces usamos rutas relativas para que todas esas rutas estén englobadas dentro de la carpeta proyecto, y cuando yo esa carpeta de proyecto se la pase a otra persona, esas rutas sigan siendo válidas porque están dentro del ámbito del proyecto. ¿De acuerdo? Por eso la recomendación es esa, tener todo agrupado dentro de una misma carpeta y que las rutas sean relativas, ¿vale? Porque todo funciona dentro de la carpeta del proyecto. Bien, esto es lo que pasa con imágenes locales. También podemos cargar imágenes que estén en internet, ¿vale? La única diferencia es que la ruta no va a ser una ruta local, va a ser una ruta a internet, una URL. Por ejemplo, imaginaos que yo ahora me voy a internet y quiero cargar pues esta imagen, mirad, digo, el logo de la UNED, aquí lo tengo, ¿vale? Pues nada, yo me puedo coger esta URL y cargarla antes del encabezado. Le digo que me ponga una etiqueta imagen y que src sea esto, falta el alt, vale, pues luego le voy a poner logo. Vale, entonces cuando abrimos esto, vemos que me carga perfectamente el logo que he cogido de internet. Esta es otra opción, que nosotros tengamos nuestras imágenes alojadas en internet, yo que sé, por ejemplo, en Drive o en un Dropbox, las tengamos alojadas ahí, no en nuestro ordenador, y las carguemos con una URL que es accesible, que no necesito cargarlas, llevarlas en el mismo proyecto, sino que desde internet con una URL las cojo con el código HTML. Vale. Esto entonces lo voy a quitar. Ya lo veis, es igual, solo que en src le he puesto la URL que corresponde. Bien, voy a borrar esto. De nuevo, aunque los aspectos visuales ya hemos comentado un montón de veces que se reservan para el CSS, HTML, voy a cerrar también esto, perdonad. HTML nos da de nuevo la opción de manipular el tamaño de una imagen desde la etiqueta IMG. Tenemos los atributos height y width. Vale, y entonces podemos decir, por ejemplo, que mi negativo tenga 25 píxeles de tamaño. Y entonces cuando abramos este código, veis, ahora de repente ya por fin el negativo tiene un tamaño más o menos razonable para un logo. O igualmente podemos decirle que de ancho, height era de alto, que de ancho tenga 50. Pues ahora lo volvemos a cargar y vemos que, que el ancho es un pelín más grande, ¿vale? De igual manera, si lo quiero hacer gigante, pues digo que tenga, bueno, gigante, que tenga 100 píxeles, que tampoco es tan gigante. ¿Veis? Más grande. Y así podemos alterarlo, ¿vale? Pero repito, esto deberíamos reservarlo más para el CSS, ¿vale? Que es donde también vamos a poder tocar los aspectos de tamaño. Bien, de momento vamos a dejarlo así para que no nos salga ese negativo tan grandísimo. Bueno, pues vamos con los hipervínculos o enlaces, lo que nos va a servir para crear enlaces que lleven a otros lugares, que sirvan para transportar dentro del código HTML a otros sitios. Se utiliza la etiqueta A, ¿vale? Mirad, la voy a presentar aquí. ¿Veis? Nos la da aquí sugerida, Oxygen. Sería la etiqueta A, que tiene fundamentalmente dos atributos. Tiene el atributo href, aquí lo veis, lo selecciono y pulso Enter para que aparezca, que esto va a ser el destino del hipervínculo, o sea que de nuevo puede ser la ruta de un archivo, una URL a una página web,
¿vale? Lo mismo que hemos visto para las imágenes, solo que aquí aplicado al modo de hipervínculo. Y por otro lado, tiene el atributo target. Target lo que va a determinar es cómo funciona el hipervínculo, ¿vale? En target tenemos dos valores, para el atributo target tenemos dos valores principalmente. Si no especificamos nada, cuando hagamos clic en el hipervínculo, el destino se va a abrir en la misma ventana, incluso en la misma pestaña, ¿vale? Es decir, la pestaña en la que estemos en el navegador se va a transformar en lo que hayamos puesto en el hipervínculo. Sin embargo, si especificamos que el target de nuestro hipervínculo sea /blank, el hipervínculo va a cargar en una pestaña nueva del navegador, ¿vale? Esto lo vamos a ver en un momentín. Antes de ver en la práctica cómo funciona el hipervínculo, tenemos que tener claros un par de cosas. Lo que delata a los hipervínculos en el código HTML, digamos en el navegador, cuando lo estamos visualizando, es que el puntero pasa de ser un puntero, una flechita, a ser una mano, ¿vale? A ser un dedo índice con una mano, ¿vale? Y sirven, fundamentalmente tenemos que saber para qué sirven los hipervínculos. Sirven para que un elemento, no solo los textos, ¿vale? Un elemento HTML se convierta en un enlace. Es decir, cuando el elemento HTML o texto, da lo mismo, que nosotros marquemos con la etiqueta o con el elemento A, se va a convertir en un enlace. Cuando nos posemos encima y hagamos clic, nos llevará al destino que hayamos determinado, ¿vale? Vamos a ver varios ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, un hipervínculo de texto. Entonces yo voy a quitar esto de aquí, que era modo de muestra, y lo voy a añadir aquí debajo del encabezado partidas de bautismo, voy a añadir un hipervínculo y voy a poner que nos conduzca al XML de partidas, ¿vale? Como veis, estoy usando una ruta relativa, no va iniciada ni por una barra ni por disco C, es una ruta relativa y le digo que este archivo está en el mismo directorio que el archivo HTML, ¿vale? Le digo que me lleve ahí y entonces le voy a poner que el texto sea ver fuente XML, lo guardo y vamos a ver qué ha pasado. Vale, aquí lo veis. Tengo un nuevo elemento que es el texto ver fuente XML y es un enlace. Por defecto, los navegadores suelen resaltar los enlaces en color azul y con subrayado. Y cuando pasas, como os he dicho, cuando pasas el puntero por encima se convierte en una mano con el dedo índice y al hacer clic, mirad lo que pasa. La pestaña en la que estamos se convierte en el destino. El destino es el archivo XML que hemos etiquetado en el primer tema. Vale, aquí lo veis, la partida. Podemos interactuar con ella. Vale. ¿Qué ocurre? Que hay veces que no nos interesa que perdamos el contenido de la pestaña. Necesitamos abrir el hipervínculo en una pestaña nueva. Bien, pues en este caso es cuando tenemos que activar el atributo target con el valor blank. Si yo aquí le añado target blank, guardo y lo visualizo, cuando yo haga clic aquí, veis que ahora se me abre en una pestaña nueva, ¿vale? Es exactamente lo mismo, pero en una pestaña nueva. Como os digo, este enlace nos puede llevar a cualquier tipo de recurso, un recurso local, el archivo XML que hemos abierto, una imagen, o nos puede llevar a una página web. Yo puedo poner una URL y que me lleve a otro sitio, ¿vale? Vale, vamos a cerrar esto. Y ahora vamos a hacer un hipervínculo sobre la imagen del negativo. Como os he dicho, la intención de esta imagen era que nosotros tengamos un elemento sobre el que al hacer clic nos lleve digamos, al microfilm del que se ha transcrito, del que se ha extraído esta partida, ¿vale? Entonces, como quiero hacer que la imagen del negativo sea un enlace, tengo que marcar la imagen como un hipervínculo, ¿vale? Entonces, si yo ahora lo intento, veis, pues ya me lo pone un poquito más mono.
Mirad, y entonces aquí yo le tengo que decir, lógicamente, que el objetivo sea la imagen del objetivo, que el destino sea la imagen del microfilm, ¿vale? Que si vemos aquí en el proyecto, lo tengo en imágenes y es el 4. Imágenes. Y veis que aquí ya me da la opción, me reconoce los archivos, el 4. Y además, como lógicamente no quiero perder la pestaña que tenía con nuestra página web, le voy a decir que el target sea /blank, ¿vale? Entonces guardamos y si todo lo hemos hecho correcto, ahora al pasar por encima de la imagen, veis que es un hipervínculo y cuando hago clic me abre el microfilm correspondiente, ¿vale? Fenomenal. Podemos hacer más cosas, mirad. Los hipervínculos también incluso nos pueden servir para activar el correo electrónico, ¿vale? Mirad. Imaginaos que yo aquí en la firma quiero añadir un elemento en el que nos permita enviar un correo al contacto de esta persona. Bueno, pues yo podría añadir aquí un texto que dijera contactar. Y ese texto le añado un hipervínculo, lo voy a intentar para que quede un poco más cuco, y le digo que el destino de ese hipervínculo va a ser lo siguiente. Cuando yo quiero cuando yo quiero hacer que un hipervínculo sirva para enviar correos, la sintaxis que sigo es mail to, y el correo electrónico. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí me voy a inventar uno que va a ser contacto@gmail.com. ¿Vale? Y entonces, cuando yo visualizo esto, ahora tengo aquí el elemento contactar, que cuando hago clic me abre el correo electrónico para que yo mande ese correo a esa persona. Aquí lo veis, ¿vale? Como curiosidad, ¿vale? Esto no lo guardamos, esto lo cerramos. Vale, pues vamos ahora, esto es respecto a los hipervínculos. Vamos con las tablas HTML. Mirad, las tablas se delimitan, se marcan con la etiqueta table. Entonces, os pongo un ejemplo. Tenemos la etiqueta table. Nos sirven para organizar contenidos en celdas, en filas y celdas, ¿vale? Entonces, con la lógica de las filas y las celdas, la jerarquía de una tabla es etiqueta table. La etiqueta table va teniendo filas que se delimitan, se marcan con la etiqueta tr, y las celdas van dentro de esas filas con la etiqueta td, ¿vale? Entonces, imaginaos, yo tengo ahora mismo una fila y una celda, y voy a poner aquí fila 1, celda 1. Creo otra celda dentro de la misma fila, ¿veis? Estamos en esta fila que es la primera celda, y ahora voy a crear una segunda celda dentro de esta fila. Le digo fila 1, celda 2, ¿vale? Voy a crear ahora una fila nueva en la tabla, otro tr, y le creo una celda. Le digo fila 2, celda 1. Y por último le digo fila 2, celda 2. Vamos a ver el resultado. Fijaos, esta es la tabla que me ha pintado, esto de aquí. Me ha pintado una tabla, esta veis que es la fila 1, y que tiene, fila 1 es esto, perdonad, esto, y tiene una celda y dos celdas, ¿vale? Y fila 2 con celda 1, celda 2. Como veis, la tabla que nos pinta por defecto es bastante precaria, no tiene ni bordes de tabla, ¿vale? Entonces esto más adelante vamos a ver cómo solventarlo. Hay que tener también en cuenta que podemos poner encabezados a nuestras tablas, ¿vale? Simplemente tenemos que hacer una fila normal y corriente, tr, tr, como ya lo tengo aquí abajo, pues no me lo cierra. Bueno, voy a cerrarlo yo, no se os olvide cerrarlo cuando hagáis esto. Y entonces las celdas que sean de encabezado
son etiqueta TH. ¿Vale? Y entonces, ¿vale? Y entonces le digo encabezado 1 y encabezado 2. ¿Vale? Y ahora fijaos el resultado. ¿Veis? Ahora se percibe un poco más que es una tabla porque con el encabezado nos ha resaltado en negrita las celdas que hemos puesto como encabezado. Vale, pero bueno, sigue siendo un poco precario. Bien, hay que tener en cuenta que las tablas no son solo para texto, ¿vale? Como en cualquier uso de tablas que hagamos, tanto en un procesador de texto como si usamos una hoja de cálculo, las tablas pueden albergar texto, pueden albergar imágenes, pueden albergar otras etiquetas div en HTML, pueden albergar enlaces. Ya sabéis, esto es una estructura jerárquica en las que se pueden anidar todas las cosas que queramos. Vale, entonces, para ilustrar un poquito esto de la tabla, lo que vamos a hacer es convertir nuestra partida, ¿vale? Voy a borrar esto, que era así como a modo de ilustración. Y lo que vamos a hacer es distribuir la información de nuestra partida, que la tenemos ahora mismo por párrafos, pues la vamos a organizar en una tabla, ¿vale? Que va a quedar un poco más mona. Mirad, en primer lugar vamos a tener el encabezado. En el encabezado de la tabla lo que vamos a tener es, primero, en la primera celda, la imagen del negativo para ir al microfilm, y en otra celda los datos de la partida, los datos del título. Vale, entonces mirad, aquí voy a crear una tabla nueva. Voy a crear la fila de encabezado y le digo que primer TD sea la imagen, que ya la tenemos aquí, pues la corto y la pego aquí. Vale, aquí lo tenemos. La siguiente celda dentro de la fila de encabezado, perdonad, lo he hecho mal, es TH. TH, ¿veis? Ya me lo cambió automáticamente. La segunda fila de encabezado va a ser los datos de la partida, es decir, va a ser 13V y el nombre, estas dos cositas. Aquí lo voy a poner, perfecto. Vale, la segunda fila lo que va a contener es el texto, ¿vale? Tenemos una primera fila con el negativo y la información de la partida. La segunda fila directamente va a ser el texto corrido, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que fijaos que yo aquí en esta fila, en la primera, la de encabezado, he definido dos celdas, esta y esta. En las tablas HTML, el navegador va a interpretar por defecto que una tabla siempre tiene las mismas celdas en todas las filas, ¿vale? Entonces, como en esta segunda fila lo que nosotros queremos es que todo el texto ocupe el espacio de las dos filas del encabezado, ¿vale? Que sea una operación como la de combinar celdas en Word, por ejemplo, pues tenemos que alterar esta lectura por defecto que va a querer hacer el navegador en nuestra tabla. De hecho, si yo aquí en Oxygen creo una nueva fila y le añado una celda para el texto, vais a ver lo que pasa. Voy a ponerle el texto y mirad como el texto ya es un solo párrafo, ¿vale? Que aquí teníamos las etiquetas P porque teníamos todas las informaciones que había de la partida de corrido, pero como aquí el texto va a estar solo en una celda, directamente le voy a quitar las etiquetas P, ¿vale? Y entonces se lo voy a poner aquí en la celda y fijaos que aquí me salta un error en Oxygen, un error amarillo, es decir, no es grave, que me dice una de las filas de la tabla tenía una columna, es decir, una celda. Lo cual es menos que la cuenta de columnas que se ha establecido en la primera fila, que son 2. Es decir, aquí está observando lo que yo ya os he comentado, que en la primera fila hemos puesto 2 celdas y en la segunda solo una. Entonces, para corregir esto, lo que tenemos que hacer es, ya os digo, alterar esta lectura automática usando el atributo callSpan. Le tenemos que decir, tenemos que marcar en este HTML, especificar que esta celda ocupa 2 espacios. Entonces, con callSpan, que viene de column span, es decir, la extensión de la columna, le vamos a indicar que callSpan es 2.
Vale, y veis que ya desaparece el error. Vale, por último vamos a hacer una tercera fila que lo que va a tener es la firma de la partida y el acceso al contacto de correo. Vale, entonces esto como son al final dos datos, pues lo vamos a poner también de corrido, ¿vale? Simplemente. Entonces creamos una fila nueva y directamente le decimos td, celda nueva, call span 2 y directamente le ponemos estos dos elementos. Vale, entonces primero vamos a verlo para ver que todo esté correcto. Lo abrimos y fijaos, esto ya tiene otro aspecto, ya no es toda la partida así de tirada que veíamos antes, ¿ok? Vale, ya veis que tiene aspecto de tabla, ¿no? Una celda, otra celda y las dos celdas de corrido. Y como habéis visto, no solo albergamos texto en las tablas, aquí hemos albergado texto, aquí hemos albergado un hipervínculo, aquí hemos albergado una imagen con un hipervínculo, ¿vale? O sea que todo en una tabla podemos almacenar todo tipo de información. Las tablas son objetos de estructuración de datos, ¿vale? Y ya por último vamos a ver las listas, ¿vale? Que es otro elemento que nos va a permitir estructurar la información que queramos plasmar en nuestras páginas web. Las listas HTML nos van a permitir agrupar elementos de manera ordenada, ¿vale? Esta es como la base, la idea fundamental. Vamos a ordenar a modo de muestra los datos de la partida, ¿vale? Es decir, la segunda celda de la primera fila, esta. En lugar de tener así separado por párrafos, pues vamos a darle un poco más de orden, ¿vale? Y así vemos además cómo se plasman las listas. Mirad, en HTML hay dos tipos de lista. La lista que se llama lista ordenada, que en realidad es una lista numerada, y luego tenemos la lista no ordenada, que es una lista de puntitos o de guiones, ¿vale? En realidad eso da igual porque luego con CSS evidentemente lo vamos a poder manipular, pero es como la distinción fundamental, la lista ordenada y la lista no ordenada. Entonces vamos a hacer primero una lista ordenada para que la veamos. Mirad, simplemente tengo que añadir la etiqueta OL de ordered list, lista ordenada, y los elementos de una lista, cada uno de los elementos, cada uno de los puntos de la lista, se marcan con la etiqueta li, de lista. Li. Entonces aquí voy a poner 13v y a continuación otro elemento de lista que va a ser este otro. Y como ya estamos teniéndolo todo bastante organizado, estas P vacías las borro que ya no me sirven, directamente lo que voy a hacer es, como esto es folio, pues voy a poner aquí folio, 2 puntos y la información. Como esto es el número de partida, ¿vale? Esto en las partidas, digamos, originales es el número que quien va recogiendo las partidas le da a esa partida dentro de un año. Entonces esta es la partida número 25 del año 1900. Bueno, pues aquí voy a poner número, que ya sabemos que en nuestro marcado XML esto era el ID de la partida. Y entonces esto, el nombre, lo voy a sacar a otro elemento de lista para tenerlo todo bien organizadito y voy a poner nombre, 2 puntos y el nombre, ¿vale? Vamos a ver el resultado de esta lista. Fijaos, la lista ordenada, este formato es porque al ser encabezado de tabla, pues nos lo formatea centrado, ¿vale? Por eso se ve así de alejado. Vamos, para que lo veáis un poquito más tal, pues voy a cambiar esto momentáneamente de TH a TD, ¿vale? Vale, así lo tenemos un poquito mejor. ¿Veis? OL es una lista ordenada porque nos numera los elementos, ¿vale? Nos los ordena con números. Lo vamos a poder alterar después a otros, si queremos, a otros caracteres o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, para que lo veáis ilustrado. Y ahora vamos a ver cómo son las listas sin las UL, las unordered list, las no ordenadas. Simplemente con cambiar la O por la U de unordered list, vamos a ver el cambio. ¿Veis? Ahora se ha convertido en una lista de puntitos, sin más, unordered list. Esta es con la que nos vamos a quedar, ¿vale? Porque como al final tampoco tiene, para lo que estamos viendo, yo creo que nos conviene más una lista no ordenada, ¿de acuerdo? Entonces voy a devolver el formato de encabezado, que aunque quede feo,
es el que nos conviene porque efectivamente es el encabezado de tabla, porque, insisto, un buen momento para recordaros que aunque cuando nosotros tengamos esta visualización se vea feo, veis que los elementos de la lista están centrados, los marcadores están alineados hacia el otro lado. Recordad que toda esta estructura XML la estamos haciendo como eso, como una estructura. No la estamos haciendo con objetivos de que se vea ahora muy bonito ni nada. No, estamos marcando los elementos en una estructura. Estamos diciendo, todo esto es un bloque, el bloque principal, todo. Luego tenemos un encabezado, un enlace que nos va a llevar, un elemento que es un enlace que nos va a llevar a la fuente. Y luego tenemos otro div, que es este, el div de la partida. Y ese div nos va a presentar todo este bloque que es una partida. Y entonces dentro tenemos una tabla con estos datos. La tabla tiene un encabezado. Tenemos que dejar registrado en la estructura HTML que esto es un encabezado, ¿vale? Para que luego lo podamos tratar como tal en los estilos. ¿Entendéis, no? A lo que me refiero. Por último, vamos a ordenar también en una lista estos dos elementos que están aquí, veis, un poco desperdigados, y así le quitamos la separación de párrafos, que da mucho espacio y en una tabla tampoco tiene mucho sentido. Entonces, en esta celda vamos a añadir una UL y los elementos de lista van a ser primero la firma y luego el enlace para enviar un correo. Ahí lo tenéis. Entonces, como esto ya es lo último, vamos a formatearlo y ahí se nos ha quedado ya formateadito. Si vemos el resultado, pues vemos que esto ya... Ay, perdonad. Le tenemos que quitar esta P. Ya está. A ver, vamos a formatearlo. Ahí lo tenemos. Quitamos estos espacios. Vale, ahora sí. ¿Veis? Ahora sí. Ya tenemos una estructura para una estructura HTML para mostrar nuestras partidas. ¿Vale? Las tenemos organizadas. Insisto, no es visual, pero están organizadas, que es lo que nos interesaba. ¿Vale? Estas son las etiquetas más frecuentes en HTML y las fundamentales para desarrollar interfaces básicas. En el dossier del tema encontrarás un enlace a la referencia completa de etiquetas con ejemplos. Entonces, como conclusión a todo este recorrido que hemos hecho por HTML, voy a cerrar esto ya. Es fundamental, lo primero de todo, que declaremos el tipo de documento, esto de aquí, el doctype. No debemos olvidarnos nunca que, como buen lenguaje de marcado, HTML tiene una etiqueta raíz, que es la etiqueta HTML. A continuación tiene la etiqueta head, que es muy importante porque son la estructura base del archivo de cara a los metadatos, y en navegadores antiguos nos puede dar fallos no haber incluido estos metadatos, ¿vale? No haber incluido, por ejemplo, un título, como hemos visto aquí. Los nombres de etiqueta, por convención, siempre en minúscula, ya lo habéis visto, todos los he puesto en minúscula. Importante ser riguroso con el cierre de las etiquetas. Por ejemplo, si yo he abierto aquí la etiqueta li y luego aquí he abierto la etiqueta A, no puedo cerrar la etiqueta li antes que la etiqueta A, ¿vale? Porque eso las estoy cruzando y eso contraviene la estructura marcada que estamos haciendo, la estructura del lenguaje de marcado, ¿vale? Entonces, somos rigurosos. Hay veces que no dará fallo, pero conviene no arriesgarse en ese sentido, ¿vale? Importante también ser rigurosos cerrando las etiquetas vacías, como IMG, ¿veis? Aquí se cierra. Importante marcar esta barra que indica el cierre de la etiqueta. Respecto a los nombres de atributos, ¿vale? Como por ejemplo el atributo href, el atributo target, siempre en minúscula, ¿vale? Por convención también, siempre en minúscula. Los valores siempre entre dobles comillas, importante, ¿vale? Que es otra convención. Como veis, cuando lo formateamos nos retira los espacios de los lados del igual. ¿Por qué? Porque por convención también se ponen sin espacios para facilitar la lectura. Si yo de repente a cada atributo le empiezo a meter espacios, pues no se ve tan claro, ¿vale? Entonces cuando yo intento, veis, me lo retira porque es una convención para facilitar la lectura, para que en un mismo golpe de vista tengamos en un bloque el nombre del atributo y su valor, ¿vale? La clave y su valor. Como veis, cuando nosotros pulsamos el botón de formatear automáticamente, mirad aquí en el texto que es más largo, nos ha separado las líneas en líneas más cortitas, ¿vale? Que eso, efectos luego de interpretación del código en el navegador
no se visualizan, no hay ningún cambio. Y de cara a editar el código, a la visualización del HTML propiamente dicho, del código de marcado, nos facilita la lectura, ¿vale? Entonces, una convención en el desarrollo web con HTML es no hacer líneas extremadamente largas, ¿vale? No poner, por ejemplo, 3 o 4 etiquetas una detrás de otra como un churro. Ya veis que aquí, cuando formateamos automáticamente, cada etiqueta anidada nos la va separando en una línea nueva, en una línea TR, en una línea TD, en otra UL, en otra LI, en otra LA, ¿vale? Porque eso como te va dando visualmente esa estructura jerárquica de manera muy rápida. Tú lo ves y sabes perfectamente cómo es esa estructura. Entonces, lo recomendado es hacer líneas cortitas, ¿de acuerdo? Por supuesto, los nombres de archivo que guardemos también, para evitar problemas, los ponemos en minúscula, ¿vale? Y a poder ser sin espacios, por favor. Nombres de archivo, recordad, minúsculas y evitando espacios, porque en ciertos servidores los espacios en nombres de archivo van a crear problemas, ¿vale? En el tema de XML veíamos que las etiquetas XML no pueden llevar espacios porque una vez termina y llega al espacio, el intérprete considera que ahí ha terminado el nombre de la etiqueta porque viene un espacio. Pues con los archivos, con los nombres de archivo en el sistema puede pasar algo parecido, que cuando llegue un espacio el sistema interprete que esa cadena ha terminado, que hasta ahí llega la ruta y haya un error de ejecución, ¿vale? Entonces, en vez de espacios, guiones bajos o otro símbolo que nos convenga, pero siempre evitar eso, ¿vale? Y luego como extensión, aparte de HTML, que es la que hemos usado nosotros, también es totalmente válida HTM,